Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el programa de Estereotipas, un programa que es promovido por la Maestría de Género y Desarrollo de la Flaxo. Yo soy Karen Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre vamos a traer al estudio, a la cabina el día de hoy, una de las teorías más emblemáticas y también controversiales de las que el feminismo se ha sostenido también, la teoría feminista, que es el psicoanálisis. Para hablar un poco de este tema el día de hoy, tenemos a Cristina Peñalosa Torres, una psicoanalista mexicana, compatriota, inscrita en el sector de salud pública en México, con experiencia clínica psicoanalítica desde hace muchísimos años y también una gran amiga. Les comento que el programa del día de hoy está pregrabado por cuestiones de practicidad, ¿no? Y les recuerdo que pueden seguir, descargarse el audio de este programa y del resto de los otros programas que están en la Flaxo Radio a través de nuestra página web www.flaxoradioecuador.com o por Facebook, que generalmente nuestros programas también están pasados vía streaming. Entonces, para que se acerquen a la web y descarguen los programas. Y bueno, te dejo la palabra Cristina, para saludarte. Hola Karen, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y bueno, te decía hace rato antes de que empezáramos que a mí me gustaría más que fuera un diálogo, ¿no? Claro. Porque además tú también tienes todo un conocimiento respecto al psicoanálisis desde hace muchos años, has estudiado, ¿no?, algunas cosas respecto al psicoanálisis. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación y te escucho. Bueno, como comentaba al inicio del programa, la teoría feminista ha tomado algunos argumentos teóricos de diferentes perspectivas, ¿no? Como el marxismo, como las teorías críticas y el psicoanálisis, ¿no? Entonces el psicoanálisis, desde mi punto de vista, voy a atrever a decir esto, es rechazado, o sea, tiene como algunas connotaciones teóricas que toman respecto de lo inconsciente, pero que también son rechazadas y que no termina de ser un discurso que sienta, me parece que el feminismo que pueda sostenerse a través de ahí. Entonces, una de las, como para empezar, ¿no?, lo que te comentaba hace rato también, es como, ¿qué sucede con estos conceptos teóricos que rechaza el feminismo? Como por ejemplo, la envidia del pene, te lo voy a lanzar, la envidia del pene, o la anatomía como destino de predeterminación. O sea, ¿cuál es el malentendido, si es que lo hay, de este tipo de lecturas de pensar que el falo o la envidia del pene es como, tiene que ver con un objeto más real? ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que pensando un poco en lo que decías del malentendido y del rechazo, no sé si solamente el feminismo hacia algunos conceptos del psicoanálisis o hacia el psicoanálisis no es, me parece, exclusivo de la teoría del feminismo hacia el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría que por miles de razones históricas, en muchos puntos se ha vuelto un poco rechazado, ¿no? Y que tiene que ver también con discursos más bien capitalistas, porque justo lo que el psicoanálisis sostiene, y creo que es más bien un punto de encuentro quizá con el feminismo y con otros discursos, es la singularidad, ¿no? Y que el sujeto no se vuelva de alguna manera universal, ¿no? Teóricamente ha tenido muchos malentendidos, claro, el psicoanálisis, quizá desde una mala lectura, y quizá, te decía hace rato, desde una no lectura también, ¿no? El concepto, no quiero teorizar, ¿no?, mucho, porque más bien hacer un diálogo, como te decía, pero estos conceptos que planteas de la envidia del pene, etcétera, en principio son conceptos que se gestan hace mucho tiempo en un contexto histórico, político, social, totalmente ajeno al que se vive seguramente en México y seguramente en el Ecuador, ¿no?, en la actualidad. Freud me parece que en principio plantea esta cuestión de la envidia del pene como una metáfora, lo mismo que el concepto
de Falo, y que es una conceptualización que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo pensaría en las teorías lacanianas. No estamos hablando del órgano, ¿no? Sino es una metáfora de algo que atraviesa al sujeto para constituirlo como tal. Y no está hablando de una constitución de un sujeto hombre o mujer, ¿no? Varón o mujer, sino de lo femenino, quizá, ¿no? De la constitución de lo femenino y de lo masculino. Y esa constitución subjetiva, psíquica, no se da sin la interacción con el otro. Ajá. Y el otro, no en un término de lenguaje excluyente, el otro o la otra, ¿no? Sino el otro como el semejante, que constituye al sujeto en lo que es, independientemente, y eso lo sostiene el psicoanálisis todo el tiempo, independientemente de si es un hombre o es una mujer. Es un sujeto y como tal tiene que ser escuchado y tiene que ser, digamos, liberado en el sentido ético, quizá, ¿no? Para que lo aleje un poco justamente de este discurso capitalista que borra al sujeto con lo que es el sujeto, independientemente, insisto, de si se es hombre, si se es mujer, si se desea ser hombre o se desea ser mujer. Eso no tiene, me parece a mí, ninguna relevancia en la clínica, sino la constitución del sujeto, ¿no? Ahora, un punto más nada más, antes. Creo que, y es un tema a discutir y que no nos va a dar para eso ahorita, pero creo que quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres, es Freud. La histeria. No, pero por sí y no, ajá. A las mujeres. ¿Cómo sería eso de a las mujeres? ¿Cómo lo...? Bueno, Freud, hay un texto, les decía yo siempre, ¿no? Hay un texto donde Freud nos cuenta. Freud es muy anecdótico, hay que leer a Freud, me parece que sí hay que leer a Freud, aunque no nos guste Freud, digamos. A mí no me gustan teorías, pero hay que leerlas, porque uno entiende también un poco la conceptualización que está diciendo una persona cuando dice algo, ¿no? Freud es muy anecdótico en algunos textos y él se da cuenta de que él ha borrado al sujeto cuando se encuentra con la teoría psicoanalítica, ¿no? Además hay que tomar en cuenta eso. Freud, no existe el psicoanálisis antes de Freud. No existen psicoanalistas. También ahí como paréntesis, Freud ha sido muy criticado porque no se psicoanalizó, ¿no? Pues yo digo, bueno, ¿cómo se iba a psicoanalizar si no existían los psicoanalistas, claro, ¿no? Él lo que dice es que en el momento en que se encuentra con la teoría del psicoanálisis, plantea como se vincula, se relaciona y se forma con psiquiatras, él es médico. Y lo que estaba en la época, justamente se estudiaba y se veía, eran estos fenómenos histéricos que sí, etimológicamente, tienen que ver con una cuestión de la feminidad, ¿no? Y él empieza a trabajar con las mujeres que están catalogadas como histéricas, ¿no? Y él encuentra otras cosas. Y lo que dice en ese texto es que una paciente le dice, doctor, déjeme hablar, ¿no? Y entonces él replantea su posición frente al otro. Él trata a hombres, mujeres, trata niños, digamos, dice que Freud no trabajó con niños, abre una teoría también sobre el trabajo con niños y por supuesto con niñas, ¿no? Y entonces Freud ahí replantea y se pregunta el mismo que estoy haciendo con el sujeto, ¿no? No estoy escuchando lo que ella tiene que decir. Y entonces justo lo que nos dice y nos advierte todo el tiempo Freud es hay que escuchar al otro. Él trabajaba prioritariamente con mujeres, pero trabajaba en la Salpêtrière. Claro. ¿No? Había más mujeres en la Salpêtrière, ¿sí? Y él se estaba formando con Charcot, que estaba muy interesado en estos fenómenos, ¿no? En estos fenómenos, claro. Y él abandona la teoría de la hipnosis porque justamente dice, en la hipnosis no está escuchando conscientemente lo que el sujeto nos tiene que decir para que surja eso del inconsciente que constituye al sujeto. Ajá, y entonces él ahí dice, hay que escuchar. Y hay que escuchar a las mujeres. Darle este paso de ser objeto de teorías, ¿no? Los pacientes, digamos, en este caso las mujeres histéricas, ¿no?
ya no son objeto de la teoría, sino son sujetos ahora del inconsciente, sujetos de sí mismas, ¿no? Cuando se les da esta posición de sujeto, no calidad de objeto. Claro, y además Freud lo dice muy claro, no es una invención suya, ¿viste? Él no se da el crédito de decir, acabo de descubrir que hay que dejar hablar a las mujeres. Él dice, ella tiene razón, dice bien. Uh-huh. Y yo estaba opacando el discurso de ese sujeto, mujer, ¿no? Para que me diga de qué sufre. Uh-huh. Para que ella me diga qué sucede. Y yo me equivoqué en eso. Freud tenía esa postura de evidenciar un poco sus errores teóricos, porque estaba muy interesado en hacer una cuestión de investigación también, ¿me explico? Uh-huh. Y entonces él hablaba de esas cosas. Esto no era lo adecuado, porque yo tenía otra conceptualización de eso. Pero ella, esa paciente, me hace ver que eso no es así. Uh-huh. Estaba en un error y entonces lo corrijo, ¿no? Y le doy la palabra para que las mujeres vengan a este consultorio, digamos, ¿no? Lo estoy inventando, vaya, eso no lo dijo, pero, y me digan qué es una mujer. Uh-huh. Cómo se constituye una mujer. Si yo no escucho eso, ¿no? Se plantea Freud, yo no puedo teorizar sobre eso que hace que en medio de lo social del otro, ¿no? De la época, se constituya ese sujeto subjetivamente como y se posesione o no como mujer, uh-huh. ¿no? Diferencia, o sea, haciendo esta diferencia entre lo biológico, ¿no? Uh-huh. Y lo subjetivo. Claro, porque además él plantea al inicio justamente, y después va haciendo virajes, ¿no? Teóricos y prácticos, por supuesto, porque además para Freud no hay psicoanálisis si no es práctico y si no está frente al sujeto, sobre la posición esta, que también seguramente es como muy criticada en el feminismo y muchas otras, de que la mujer se constituye como histérica porque fue abusada uh-huh. sexualmente, ¿no? Y después él dice, no, es cierto, también me equivoqué en eso, ¿no? Uh-huh. Hay una subjetividad que hace que la historia sea real en tanto para el sujeto lo es. Y si para ese sujeto dice que pasó, aunque no haya pasado en la realidad. Y eso es relevante, pues, ¿no? Uh-huh. Es muy relevante porque justamente da cabida, no solo por ser hombre o mujer, ¿no? Sino que da cabida a que el otro explique lo que le pasa. Y se ha escuchado. Y se ha escuchado. Uh-huh. Se ha alojado eso. No es una mentira lo que está diciendo, uh-huh. ¿no? Y si este sujeto dice, es mujer, pero dice, o sea, es mujer físicamente, pero dice, yo soy hombre, o un hombre dice, yo soy mujer, eso es la realidad para Freud. Uh-huh. Es eso, punto. No hay más, ¿no? Entonces, es alojar al sujeto, uh-huh. sin importar si es anatómicamente, o sea, como decimos por acá, bio-hombre o bio-mujer, ¿no? Biológicamente. Y entonces, en este sentido, ¿de qué manera crees que el psicoanálisis y su interés por el deseo inconsciente puede aportar al feminismo en esta lucha de reivindicación, porque finalmente es eso, ¿no? El feminismo ubica, ¿no? un sujeto llamado mujer que está inmerso en un contexto de desigualdades por la jerarquización de los géneros, por la supremacía, dicen un poco, de lo masculino uh-huh. frente a lo femenino. Lo que pasa es que esta cuestión de la supremacía, no sé cómo podemos leerla exactamente, ¿no? Pero yo tampoco creo que venga del psicoanálisis, ¿no? Creo que se le han achacado cosas al psicoanálisis o a Freud incluso que no son de ahí, incluso en la clínica, ¿no? No nos vamos a detener a hablar de eso, pero por ejemplo, al psicoanálisis se le adjudicó esta idea de que en la clínica es la madre, ¿no? Y vamos por ahí, que también tiene que ver con lo femenino, ¿no? Con la feminidad, o como lo quieras plantear. La madre es la responsable de que un niño padezca X cosa, ¿no? Uh-huh. Eso no es una cuestión de Freud ni del psicoanálisis. Y creo que si eso se divulga y se lee mal, pues entonces es ahí donde se permea esta idea de que entonces Freud culpó a la madre y a la mujer de una serie de cosas porque está en déficit, uh-huh. ¿no? Y
se permea esta idea de que entonces es el padre quien genera esta posibilidad de que ese déficit se nivele o se tenga como otro cauce normativizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en torno a esto que me preguntas, introduzco con esto porque me parece que en principio habría que diferenciar que eso no viene de ahí, ¿no? Y por otro lado, te decía hace rato que Freud también advierte, y aclaro, no es que yo sea absolutamente freudiana, pero que estamos contextualizando un poco de manera histórica, ¿no? Uh-huh. Freud advierte de que el psicoanálisis tiene que hacerse cargo de la problemática de su época, que tiene que estar a la altura uh-huh. de la época en la que vive, ¿no? Uh-huh. Y eso, Freud hablaba de su época, no puede hablar de nuestra época, ¿no? Porque no vivía aquí. Ahora estamos hablando de esto y en 100 años vendrán otros a decir que esto que estamos diciendo es absolutamente errado. Ajá. Esta es la época. Uh-huh. Los discursos históricos que empiezan a abrir cauce, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, Freud le da cierta palabra a las mujeres en su época, eso abre un cauce para que tú y yo estemos hablando en el radio ahora. No solo eso, ¿no? No solo eso, porque entonces sería darle también ser un exceso, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un montón de discursos que no son psicoanalíticos, que en su momento abrieron una posibilidad de que tú y yo estemos acá, ¿no? Uh-huh. De que haya, no voy a decir que esté erradicado, ¿no? Tampoco voy a meter en cosas políticas, porque los negros puedan ir a tomar una cerveza a un bar, claro, contigo y conmigo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces me parece que esta idea está mal leída principalmente. No se sostiene desde el psicoanálisis y no se sostiene en nuestra época. Uh-huh. Y yo creo, me aventuro a decir, que seguramente pasa todavía, pero que el psicoanálisis en ningún momento y ningún psicoanalista sostiene eso hoy en día. Uh-huh. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuál sería entonces una lectura más apropiada al pulso de la época ahora respecto de esta teorización freudiana y cuál es lo que ahora el psicoanálisis aporta, digamos, respecto de las relaciones con los otros? Bueno, la relación con el otro, el psicoanálisis aporta mucho, ¿no? Tú querías que habláramos un poco del concepto de lazo social, uh-huh, ¿no? Y es el concepto de lazo social justamente lo que plantea es esta relación, este acercamiento al otro en un medio social, ¿no? Tú vienes a una escuela, yo doy clases, uh-huh, o sea, nos movemos en un grupo, en grupos. Lo que me parece que el psicoanálisis aporta es, en este punto, es muy complejo porque habría que estudiarlo, pues, y no nos da para eso, pero es nivelar, o cómo nivelar, la pregunta un poco quizás sería cómo poner un poco en balanza eso que es grupal, que es social y que nos constituye, pero sin que eso diluya y pierda en una masa al sujeto, ¿no? Y que el sujeto continúe siendo él. Uh-huh. Eso, no somos libres, ¿no? Porque vivimos en una época donde no nos permite la libertad, siempre, uh-huh, ha habido eso, ¿no? La libertad en muchos términos políticos, económicos, etcétera, ¿no? Y en la relación al otro. Uh-huh. Estamos supeditados también al otro y eso tiene que ver con el amor, ¿no? Con el afecto. Claro. Si yo me sostengo en relación al otro, puedo advertir que el otro sufre también y que el otro le pasan cosas y que el otro quiere cosas y que el otro X. Ajá. Y eso hace que yo me pueda relacionar con el otro. Uh-huh. Que yo no sea un cínico, ¿viste? Uh-huh. Que el otro me importe y que haya un término que no es exactamente psicoanalítico, pero que es un buen término, empatía con el otro. Ajá. Eso es lo que promueve, me parece, en la actualidad y siempre el psicoanálisis. Y eso también lo podemos rastrear en la teoría de Freud, ¿no? A Freud también se le ha acusado de que solamente se fijó en esta cuestión individual y que no contempló
lo social, etcétera, eso es totalmente falso, ¿no? Para Freud, el sujeto como tal no puede constituirse si no hay una relación con el otro, con su medio, con las instituciones, ¿no? O sea, uno de los temas que yo he trabajado mucho tiempo son las cuestiones de las instituciones, ¿no? Públicas, de las políticas públicas, y cómo eso hace que el sujeto se borre. Una institución es un medio que hace que el sujeto no exista por sí mismo. Y Freud lo que intenta, y el psicoanálisis sostiene en la actualidad, es como en medio de eso, que el sujeto no quede fuera de eso, porque eso lo hace vivir, eso lo sostiene en la vida, pero que no lo borre como sujeto, sea lo que sea. Claro, y esta dificultad entonces a veces que sucede con las políticas públicas, ¿no? Que llegan a ser muy universalizantes o a veces llegan a ser, como te decía hace rato, asistencialistas respecto de darle lugar al otro en su particularidad, pero no en un sentido de autonomía, sino como de asistirlo, ¿no? Sí. Claro, y eso hay un término, ¿no? En intervención en crisis, por ejemplo, ¿no? Que es no revictimizar o la revictimización, ¿no? Y a veces no es de una manera consciente, no es quizás de una manera ni negligente, ni deliberada, ni por mala onda, pero a veces también los discursos políticos, feministas, incluso también, por supuesto, el psicoanálisis, las políticas públicas que quieren ser incluyentes, a veces lo que hacen es ser excluyentes y revictimizar, ¿no? Y romper un poco el lazo también. Creo que eso es una postura del psicoanálisis y te puedo decir que desde esa postura teórica, donde yo encontré un soporte, personalmente, para mí eso es fundamental, ¿no? Por supuesto. Es fundamental porque lo que a veces, sin querer, ¿no? Ingenuamente, fomentamos un poco son discursos de odio, de rupturas de lazo, ¿no? Porque entonces somos los psicoanalistas, las feministas, los pro niños, los no sé qué, y no hacemos lazo y no dialogamos para escuchar un poco qué tiene que decir el otro. No tenemos que pensar lo mismo, no tenemos que formarnos ni teórica ni personalmente como todo mundo. Afortunadamente hay una diversidad y una gama de sujetos y de teorías y de planteamientos, ¿no? Y eso nos hace humanos, pues, ¿no? Pero podemos dialogar. Estas guerras absurdas entre disciplinas, me parece que habría que ese sería como la vía a seguir desde mi postura, ni siquiera sé si desde el psicoanálisis, ¿no? Pero lo que yo creo, por la formación que he tenido, académica y humana, es seguir un poco esa vía, donde el otro no es mi enemigo, ¿no? Para eso ya tenemos al Estado, vaya. Claro. ¿No? El otro no es mi enemigo, el que me persigue, perdón, no, es el Estado, la milicia, ¿no? Yo no tengo que perseguir al otro. Sí, no sé, creo que ese es un aporte del psicoanálisis en torno al lazo social y que creo que podríamos dialogar con el término, las teorías del feminismo desde ahí. Claro. ¿Sí? Porque una de las creo que pilares o objetivos que se comparten desde muchos discursos, entre ellos el feminismo y el psicoanálisis, es esto de respetar la diferencia, ¿no? Una de las cosas que, más bien de los ejes que promueve ahora los estudios de género, ¿no? Es la diversidad, ¿no? Y alojar la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Pero también hay, dentro de estas estructuras de alojamiento o de representación de lo diverso, hay esta misma dificultad para entender al otro y para alojarlo, no permite que haya una empatía, como decías hace rato, ¿no? En términos de comprensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en los movimientos sociales, dentro del feminismo mismo, dentro del psicoanálisis mismo, hay como una enemistad a veces, ¿no? Que no les permite crear alianzas estratégicas para llegar a un fin, porque no se tiene como todo el tiempo respetar la diferencia. Y una de las cosas que me parece que Lacan decía respecto del amor es que se hace a partir de la diferencia y no de ser uno mismo. ¿Qué más podrías como para profundizar respecto del tema del lazo social y el amor, la afectividad? No sé, o sea, yo creo que el sujeto, decías algo importante, ¿no? El sujeto se sostiene del amor, del afecto, ¿no? O sea, el cachorro humano no crece, no se constituye como tal, no se afectiviza, no hay cuerpo
¿no? Sí, no hay otro, no hay una relación con el otro. Y ese otro puede ser la madre, el padre, la abuelita, las escuelas, los otros niños, etcétera. Y eso es amor en términos humanos, no en términos de relaciones de pareja. ¿Me explico? Claro. Eso que permite las relaciones de pareja, permite las relaciones de amistad, permite las relaciones de enemistad también y de odio, por supuesto, porque el odio es un sentimiento tan intenso como el amor, claro. ¿no? Y no hay punto de encuentro. Dijiste que hay un malentendido, que no hay forma de, como decías, como de comprender al otro del todo. Eso es algo que tenemos que soportar. Uh-huh. Eso es parte de la constitución humana. Yo jamás voy a saber qué piensas tú, qué sientes. Te conozco, sé que te gustan ciertas cosas, que compatibilizas cosas conmigo, pero no puedo tener ni mínima idea de qué sientes. ¿Me explico? Y eso hay que soportarlo. Ese es el malentendido humano. Esos son los problemas que siempre tenemos en la pareja, ¿no? Claro. ¿Y cómo brindar, o sea, esta libertad, esta herramienta a los sujetos para soportar la diferencia y soportar al otro? Desde el psicoanálisis. Yo creo que ahí ya es más clínico, me parece, ¿no? Porque un análisis, digamos, me voy a atrever a plantearlo así, justamente lo que te hace es cuestionarte un poco tu responsabilidad subjetiva frente al otro, ¿no? Uh-huh. Y también te aleja un poco de la mortificación que genera por sí mismo la relación que es tan compleja entre seres humanos, ¿no? Te aleja un poco y te hace, creo, pensar que el otro no hace todo por maldad, uh-huh. que lo hace desde su propia subjetividad. Y eso te hace odiar un poco menos al otro, uh-huh. ¿no? Tampoco es que te haga amar a todo mundo, ¿no? No somos hippies, yo no soy hippie, ¿no? No estoy diciendo idiotez, pero sí me explico, no es esta cosa de amor y paz con todos, no. Claro. Es soportar un poco que ni siquiera yo mismo puedo saber de pronto qué reacciones voy a tener frente a las contingencias, ¿no? Por un lado es hacerse, son dos vías, eso es creo que es lo padre del psicoanálisis, que tiene dos vías muy complejas que no se juntan, ¿no? Que son paralelas, que corren como de manera transversa, ¿no? Que es esto, lo social, lo público. Uh-huh. Podríamos pensar ahí, por ejemplo, tenemos un diplomado, ¿te acuerdas? En México sobre psicoanálisis y salud mental, claro. Y decíamos, se llama I, uh-huh. No es psicoanálisis O, uh-huh. ¿sí? Por la intersección marca una diferencia uh-huh. en lo que quiere decir. Ajá. Y ahí planteábamos al principio, ¿te acuerdas? Esta cuestión de dos vías, una pública y otra privada, lo singular. Uh-huh. Entonces el psicoanálisis todo el tiempo está moviendo en eso. Uh-huh. Y creo que esas otras disciplinas también lo hacen. Y en eso podemos dialogar. Claro, y el feminismo lo hace también, cuando plantea la diferencia, qué es lo que pasa en lo público y qué es lo que pasa en lo privado respecto de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y un poco antes retomando lo que decías en relación a la diferencia, el feminismo tiene sus acercamientos de eso también, ¿no? O sea, estos temas que plantean ahora de la interseccionalidad y respetar, o sea, sí hay como un interés de respetar y de representar y de dar lugar a la diferencia por clase social, etnia, diferenciación sexual, pero me parece que cuando no se hace todavía un análisis mucho más profundo de qué discurso se está sosteniendo y qué deseo no muy consciente sostienen los discursos y bajo el entorno y el contexto en que uno está, eso también impide que se haga de manera efectiva el respeto de la otredad y la diferencia. Sí, porque actuamos por identificación, uh-huh. No puede ser de otra manera, uh-huh. ¿no? Nos constituimos a partir de ahí, es importante hacer caer un poco esas identificaciones porque son ideológicas también, porque son idealizadas y no tienen nada que ver con la realidad. Los memes estos de expectativa realidad son chuscos y representativos cómicamente de eso. Ajá. Nunca, o casi nunca tenemos la expectativa termina siendo como lo que es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que se consigue medianamente, tampoco es del todo, ¿no? Eso es lo que nos constituye como seres humanos. Hay esto que tú planteabas de las teorías freudianas, etcétera, hay un concepto que se la falta, ¿no?
y el concepto de falta no lo vamos a tampoco a ampliar demasiado, pues no hacemos una especialidad, ¿Hacemos pero otro diplomado acá? sí nos plantea un poco esta cuestión donde uno necesita algo, ¿no? No habla de un déficit. Ujú. La falta, el concepto de falta no es un déficit, sino justamente es esto que tú planteas, es esta posibilidad de soportar que no todo. Ujú. Y en la cuestión de la diferenciación sexual, etcétera, tampoco se puede alcanzar del todo a soportar eso, porque está en otros terrenos que me parece que el ser humano no va a alcanzar. Y lo que hace la teoría es tratar de recubrir algo de eso que no entendemos del todo porque está en el terreno humano, en una explicación de saber, ¿no? Y creo que eso está bien por un lado, pero también hay que cuestionarlo porque de pronto nos aleja de lo que es realmente el sujeto y entonces nos pierde un poco en la masa, en la globalidad de lo que es. Yo te decía hace rato que estas, yo no conozco mucho, no soy una estudiosa pues de estas cuestiones del feminismo, pero creo que el discurso era inicialmente hace algunos años, al menos en México, la igualdad, ¿no? Y yo me acordaba mucho a mí me gusta Mafalda, y lo leía de niña y me acordaba mucho de esto que Mafalda plantea como iguales a quién, el parámetro cuál es para hablar de igualdad. Después fue tomando esta vía de la diferencia, ¿no? Eso siempre se planteó desde el psicoanálisis, la diferencia siempre se planteó desde el psicoanálisis, ¿no? Siempre. No somos iguales, somos como una huella digital. Cada sujeto es total y absolutamente único, irrepetible, ¿no? Aun cuando podamos dialogar y aun cuando podamos soportar justamente que es diferente, ¿no? Que me identifico con él, que hay cosas que rechazo por esa identificación también, porque en algún punto tienen que ver conmigo, pero que nunca en la vida puede ser exactamente igual, ¿no? Y ahí empieza a permearse, me parece, este discurso sobre la diferencia y la otredad y demás. Y eso también es muy viejo y no tampoco es del psicoanálisis, no es el hilo negro del psicoanálisis, es otra teoría que explica cosas de la condición humana, trata de dar una explicación sobre la condición humana y en medio de eso, sobre las mujeres, sobre los hombres, ¿no? Lo femenino, lo masculino. Pero eso, si rastreamos la sociología, ¿no? Un poco, ahí está, ¿no? El otro. Claro, y fíjate que justo respecto de eso, me venía ahora a la mente esta categoría también que es como una categoría analítica de la teorización que es el poder, ¿no? Porque también es una categoría que se incluye también desde la sociología y un poco, no sé si tanto de la sociología, más bien de esta conceptualización que hace Foucault sobre el poder, porque los estudios de género, ¿no? También buscan entender la relación entre las personas, entre los sexos, si quieres, a partir de las desigualdades y las relaciones de poder, las relaciones asimétricas. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿qué tiene que decir respecto de este tipo de visión? No me ahorques. Las relaciones de poder. Y bueno, el saber es una relación de poder, o sea, sí, esto que planteábamos, ¿no? Querer saber es apropiarse de algo, ¿no? Y si yo sé, tengo cierta supremacía del otro, ¿no? Yo creo que ahí un poco lo que intenta también, te decía desde el principio, el psicoanálisis, es liberar un poco al sujeto de una manera subjetiva sin romper ese lazo con el otro, sin desalojarlo de la época. Un niño no puede dejar de ver Pokémon porque es algo que lo acerca con el otro, ¿no? El ejemplo es estúpido si tú quieres, pero es eso, es el discurso de la época. Eso tiene que ver con una cuestión capitalista, ¿no? Que crea necesidades que el ser humano podría no tener. Creo que lo que el psicoanálisis intenta es justamente que para el sujeto el término que yo te planteo con un poco de libertad sea subjetiva, que no sea el objeto, ¿viste? Que no es el objeto lo que se necesita, lo que se desea, sino es la relación al otro. Y eso no nos hace ser menos
consumistas o menos capitalistas, pero nos hace estar menos... no estoy hablando de nos a los psicoanalistas, sino un poco lo que pasa con un sujeto que se analiza, digamos, ¿no? Uh-huh. Que soporta un poco más eso, ¿viste? Uh-huh. Soporta un poco más la época también. Claro. Perdón, sí. Y entonces ya no se trata del objeto. ¿Sí? Claro. Y justo de esto hablabas también de los discursos, ¿no? El psicoanálisis tiene muchísimo que decir. No te estoy diciendo que lo digas todo, pero me parece que también es uno de los aportes que tiene respecto, no solo de, o sea, respecto de la liberación del sujeto y de todo lo que le rodea, ¿no? Para hacerlo mucho más libre y como autónomo de sus actos, ético de sus actos también, ¿no? O sea, como responsabilizarlo de su propia existencia. Entonces... Ay, se me acuerda. De su existencia, dices bien, porque de su existencia. De su, claro. De quien, el que desea, uh-huh. ¿no? O sea, esto del que tú hablas de que el deseo, ¿qué desea? ¿Quiere ser mujer? ¿Quiere ser hombre? ¿Quiere ser el nuevo Ken? ¿Quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿No? Claro, y entonces este ¿qué quiere ser? También está atravesado por los discursos. Sí. De qué se dice que es un hombre y qué sí. se dice que es una mujer. Sí, pero va más allá, digamos, ¿no? No es qué quiero ser, qué quiero estudiar, qué quiero pedirle este año a los reyes, qué quiero comprar, a dónde quiero bajar. Es una cuestión más existencialista, ¿no? Nos pasa en la adolescencia. ¿Quién soy? Uh-huh. ¿Quién soy? ¿Cómo en el cuerpo? ¿Cómo puedo constituir un cuerpo que no es un órgano, ¿viste? Uh-huh. Sino que está libidinizado, que está atravesado por una serie de cosas. Ajá. Eso me parece que es el punto clave, pues, ¿no? Y que decíamos en esta cuestión de lo público, lo privado, lo social, lo individual. De un lado estaría la moral, uh-huh. que tiene que ver con los convencionalismos sociales de lo que debe ser y lo que no debe de ser, de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, de cómo se debe comportar X o Y persona. Y por el otro lado, la ética, ¿no? La ética desde el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. No desde la filosofía, tendría que ver con justo lo que dijiste, sostenerse en esa responsabilidad de lo que soy yo, incluso del sufrimiento que me causa la condición humana que tengo, uh-huh. por haber nacido humano, punto. Ajá. Y sostener eso. Y entonces, bueno, el psicoanálisis sostendría esa diferencia y esa subjetividad, ¿no? En estos discursos lésbico-gay, etcétera, el psicoanálisis sostiene eso. Tú eres un hombre anatómicamente, pero subjetivamente eres una mujer, entonces eres una mujer. Uh-huh. Tú eres un hombre, físicamente, pero quieres ser el nuevo Ken, entonces eres el nuevo Ken, ¿viste? Sin que eso llegue al extremo de dañar al sujeto, uh-huh. sino de que justamente el sujeto se cuestione un poco de dónde parte eso. Claro. No para hacer otra cosa, claro. sino para hacer eso de una manera ética. Y fíjate que respecto de eso, Simone de Beauvoir, no lo puedo pronunciar muy bien, tiene una frase que también es como muy, muy emblemática respecto también de la existencia y de lo que es ser mujer. Ella dice, y también te vas a dar un poco lacaniano si quieres, no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace nada, ¿no? Uh-huh. No se nace nada. Claro. Hasta hace poco se estudiaba un poco los niños lobo, ¿no? Uh-huh. Y se encontraba un poco que en los 70 se encontró el último, ¿no? Maleval trabaja un caso de un niño lobo que fue de los últimos que se encontró, que no era lobo, estaba criado por gacelas. Uh-huh. Y lo que se ve es que se constituye como una gacela. No nació un sujeto, ¿viste? Uh-huh. Y eso, no lo vamos a poco, pero es kantiano, ¿no? O sea, claro. Kant sostiene que el sujeto no nace como eso que es. Uh-huh. Se va constituyendo a partir de una serie de cosas que tiene que ver con el otro, que tiene que ver consigo mismo, de cómo interpreta eso. Claro. ¿Sí? O sea, tú me mandas una señal, tú me hablas, yo vine acá una semana nada más y no entiendo absolutamente nada y hablamos el mismo idioma, ¿no? Hablamos español. Y fíjate que eso cuestiona y también lo hace el feminismo mismo, pero sí me gustaría que lo abordáramos desde esta otra perspectiva, que es la categoría género como una categoría de análisis, porque entonces, ¿no? Lo que hace
me voy a atrever a decir, dividir un poco también la relación entre los sexos como sujetos constituidos también por el entorno social, tal, con ciertas particularidades. Y hay como, o sea, cómo se hace como un cuestionamiento respecto de esto, estas categorías genéricas, sexogenéricas que se mencionan en el feminismo, por ejemplo. Bueno, pero porque el cuerpo no es un órgano, el cuerpo se constituye. Ajá, yo constituyo el cuerpo de una manera singular, única. No es el órgano, ¿viste? No importa eso. Importa eso que se libidiniza como mi cuerpo y como el cuerpo del otro, ¿no? No sé si Sí, te estoy contestando claro. algo, no tiene que ver con la genitalidad. No es lo genital, ¿no? Es la constitución del cuerpo y la apropiación del cuerpo, ¿no? Y eso te da un lugar en el mundo, pues. Pero eso no es real, digamos, es totalmente simbólico, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, y creo que es una de las ejes fundamentales también para pensarse desde dónde el género, que sí, que no, o sea, ¿para qué utilizar una categoría analítica de este tipo, ¿no? Y pensar también cuáles son los alcances y las limitaciones, y eso ya lo harán quienes tengan que hacerlo, ¿no? Quienes estamos también dentro de esta parte de la teorización de lo feminismo, de la teoría feminista, perdón. Y bueno, creo que ya hemos establecido algunas pautas súper interesantes para pensarse cuáles son como... Incluso hay teóricos, no recuerdo el nombre, que piensan que plantean que el psicoanálisis y el feminismo se empezaron como a gestar a la par, ¿no? Y es como interesante también pensar no qué discurso es el que tiene la verdad absoluta, sino cómo las aportaciones desde diferentes puntos de vista, ¿no? No hay verdad absoluta. Claro, pero puedan permitir más, o sea, ya para ir cerrando, el lazo social. Por supuesto. Porque justamente si vamos a hacer teorías, vamos a hacer discursos que permitan meternos a los derechos humanos, que son otros temas también sumamente importantes, necesarios, porque en la actualidad, en la época en la que estamos, pues, los derechos humanos pues no existen, ¿no? El sujeto de derecho es una cosa, también hablábamos hace ratito, que ya no lo tocamos mucho, pero ¿para qué nos tendrían que servir estas cosas, ¿no? Para blofear, para enemistarnos. No vamos a tener la verdad absoluta, pero creo que una disciplina de estudio nos estudiamos los seres humanos unos a otros porque nos causamos cierta incógnita, ¿no? Que nunca vamos a disolver, tendría que servir para hacernos sufrir menos como sujetos, ¿no? No para enemistarnos, no para generar discursos de odio, ¿no? Porque ya de eso estamos sobrados, ¿no? Asesinatos, persecuciones, eso, la historia ha dado cuenta de eso y es terrible, ¿no? Entonces creo que cualquier disciplina y cualquier discurso que intenta cierta hegemonía, cierta autonomía, etcétera, tendría que estar al servicio del otro, ¿viste? No al servicio de sí mismo, ni al servicio del Estado, ni para tener la verdad absoluta, ¿no? Eso no existe, no va a pasar, pues, ¿no? Claro. Entonces sí, para dialogar y para entonces tomar algunos puntos de acuerdo y colarnos también con estos discursos a las políticas públicas, para que eso entonces en unos años pues tenga un cauce en pro de... La particularidad. Pero no solo de la particularidad, sino de los derechos humanos como tal, ¿no? De que los sujetos, por sus particularidades, no estoy hablando de mujeres, hombres, de los sujetos con sus particularidades dejen de ser perseguidos, ¿no? Y borrados. Claro. Y que permitan que en las etnias, etcétera, la gente pueda hablar su idioma, pueda, no sé, ¿sí me explico? Y esas cosas, desde el discurso, incluso el discurso académico, el saber académico, justo borra un poco eso, ¿no? Sí, eso es todo un tema que se puede tocar a profundidad muchísimo, o sea, de manera más específica, y me gustaría que lo hiciéramos más adelante y que sea como un primer programa que permita dialogar dos discursos que me parecen, no digo que sean como las verdades absolutas ni nada, pero que buscan
justo creo que es restituir al sujeto. Y entonces De acuerdo. crear una serie de conversaciones, de diálogos entre dos grandes propuestas políticas, filosóficas de vida, ¿no? Que permita justamente dar lugar a eso que, mínimo, a la relación del, o sea, del lazo social mínimo, ¿no? Que permita soportar la diferencia del otro, hombre, mujer, independientemente de su constitución biológica, subjetiva, ¿no? Y bueno, eso, agradecerte el tiempo que pasaste Muchas acá gracias. conmigo y bueno, te tendremos por acá más adelante también. Seguro Eso, sí. Cristina. Muchas gracias, Karen. ¿Algo más que gustes agregar antes de cerrar? No, nada. Muchas gracias. No, me parece interesante que podamos abrir a partir de esto, que sea como un preámbulo, ¿no? Pues un montón de temas, diálogos, y hagamos lazo, ¿no? Lazo. Con otras instituciones, con otros discursos, por supuesto, yo Eso. encantada. Pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue Estereotipa. Javier. Esto fue Estereotipas. Agradeciendo a Javi Macas allá, el hombre pulpo, que está picándole a todos los botones, que permite también la realización de este programa. A la Flaxo, a todo. Gracias. A la maestría. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias.